Listo. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, muy buenos mediodía. Hoy estamos muy contentos porque volvemos a ver a la doctora Shulamit Goldsmith con un nuevo tema. Ya te extrañábamos mucho, Shulamit. Yo también, Alberto. Hoy hablaremos sobre el Afer Mortara, el niño judío raptado por el Vaticano. Bienvenida, Shulamit. Muchas gracias. ¿Inicio ya, Alberto? Por favor, bienvenida. Sí, pues buenos medios días, como dijo Alberto. Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno podernos ver nuevamente a través de este maravilloso espacio que nos brinda la Keile. Espero que todos con salud y todos iniciando un año, primero Dios, que sea bueno para todos, para todas. Pues en efecto voy a hablar de lo que se llama la Afer Mortara, el caso del niño que fue raptado por el Vaticano, el niño judío que fue raptado por el Vaticano. Antes que otra cosa, quiero aclarar por qué utilicé el término l'affaire Mortara, aunque simplemente podría llamarse el caso Mortara. El l'affaire Mortara, la palabra affaire la utilicé porque es como históricamente se conocen los hechos cuando tienen una relevancia internacional y tiene consecuencias políticas, económicas, en este caso religiosas, sociales, como por ejemplo conocemos el affaire Dreyfus, que también fue algo local, pero que tuvo repercusiones mundiales, europeas, internacionales. El mismo caso es con este affaire Mortara, aunque no pervivió en el tiempo como la affaire Dreyfus. Otra aclaración que quiero decir es que titubeé antes de llamarlo el niño judío raptado, que fue raptado por el Vaticano. La palabra raptado o secuestrado, como a veces se conoce, no es exacta. ¿Por qué? Porque un secuestro es cuando se sustrae a una persona con la intención de recibir un rescate y regresar esa persona a donde pertenece. Lo mismo es rapto, aunque en un grado menor. En este caso, la palabra fue el niño que fue robado por el Vaticano. Me pareció un poco agresivo el título, pero en realidad esa es la palabra adecuada y les voy a ir explicando por qué. ¿Qué es el affaire Mortara? El affaire Mortara es este momento en que una familia judía que vivía en Bolonia, lo que hoy es Italia, y esa es una cosa que debe tenerse en cuenta, en aquel entonces no formaba parte de una nación completa llamada Italia, sino Bolonia pertenecía a lo que se llamaban los estados papales. O sea, que era una sección de la bota. Les voy a enseñar esto. Verán que como cartógrafa no la hago, pero sí lo suficiente para que nos demos cuenta que lo que conocemos hoy como Italia, o sea, toda la península que conforma la bota, ¿sí? Toda esta parte amarilla que le puse el color amarillo es para mostrar lo que en aquel entonces, 1858, mitades del siglo XIX, eran los estados papales. ¿Qué quiere decir los estados papales? Que era un estado teocrático, regido únicamente, dirigido, dominado, gobernado por el sumo pontífice, o sea, el Papa, y por lo tanto todas las aristas sociales, políticas, económicas, religiosas, emanaban de la autoridad del Papa. Esto está sucediendo además en una etapa, la mitad del siglo XIX, cuando el resto de Europa está entrando en la modernidad, en la edad de la razón, la ilustración, el iluminismo. O sea que esto era bastante anacrónico, ya no pertenecía a la edad
que es en la mitad del siglo XIX, y por lo tanto hay una gran lucha en el resto de la península por unificar el territorio, que ya no sea Génova por su parte, Venecia por su parte, Nápoles por su parte, y en medio de todo esto, los estados papales. Ahora, ¿qué es el Affaire Mortara en sí? En esta zona de los estados papales, hasta arriba en Bolonia, vivían varias comunidades judías que eran descendientes de aquellos que salieron muchos siglos atrás, un par de siglos atrás, de España, de Portugal, el apellido no los dice, Mortara, y se establecieron en esta zona de los estados papales. Entre estos judíos, como muchos otros, está la familia Mortara. La familia Mortara era de clase media, un comerciante de edad madura, pero joven aún, con un montón de niñitos, el señor Momolo, raro nombre, y la señora Mariana Mortara, que tienen varios niños y que viven la vida que vivían todas las familias judías en ese momento y en ese lugar, que era una etapa de tolerancia. Imagínense en donde están los estados papales, la autoridad religiosa, como dije antes, un estado teocrático, pues la presencia de los judíos era tolerada, tenía muchísimas limitaciones, como limitaciones en el trabajo, limitaciones en la educación, limitaciones para entrar y salir del gueto, porque vivían en el gueto. Acordémonos que la palabra gueto es una palabra italiana, pero como podían trabajar en el comercio y podían llevar a cabo calladamente su religión, la judía, pues había comunidades allí. Una tarde en la que está la familia Mortara con sus niños reunidos como cualquier familia, el señor Mortara había salido con su hijo mayor que tenía 13 años y después vienen 5 o 6 chiquitos. Llega la policía. No es la policía común, son los carabinieri papales, o sea, una policía emanada del régimen religioso, y entra con el susto de la familia y entra a la morada, a la casa de esta familia, a llevarse a un niño. ¿A cuál niño? A Edgardo, de 6 años. La mamá entra en un estado de histeria, mandan llamar al papá, el papá llega, se hace un alboroto terrible, un dolor terrible, hasta los propios carabinieri se conmueven de ver lo que está sucediendo con la familia, pero ellos tienen la orden emanada del sumo pontífice, o sea, la cabeza del Vaticano, de llevarse al niño. Tienen mucho cuidado en decir cuál niño, que es Edgardo, que tiene 6 años. A este niño nos vamos a llevar. ¿Cómo? El padre llama a su familia, afortunadamente llama a algunos miembros de la comunidad. Ya sabemos que la comunidad protege, hay un comité de la comunidad judía siempre allí, que empieza a moverse y a preguntar cómo se puede decir que este niño judío circuncidado en una familia judía fue bautizado y por lo tanto ya es católico. Pues muy sencillo. Una sirvienta que habían tenido, Ana Morisi, que había estado con ellos unos años, presenció que este chiquito, Edgardo, se enfermó. Se enfermó como se enferman todos los niños, pero ella se asustó. Y sabemos que en la tradición católica,
si un niño muere sin haber recibido el bautismo, las aguas bautismales, esta almita no tiene entrada al cielo, al paraíso, y se queda flotando, se queda volando en el limbo, como se dice, en el limbo. Y entonces esta joven mujer de 18, 19 años, la sirvienta Ana Morisi, que le decían Nina, que estuvo varios años con la familia Mortara, se asusta, corre a la tienda de la esquina con el señor Lepori, donde hacía las compras, y le dice, pues bautiza al niño. ¿Cómo lo bautizo? Muy simple, le vas a rociar unas gotas de agua, cualquier agua, y vas a decir una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, y con eso el niño está bautizado. Y esta mujer así lo hizo, pero a la vez lo comentó con el tendero, lo comentó con otra amiga, y así se llega a los oídos de las altas autoridades eclesiásticas. Entonces ponen el ojo en esta familia en donde en medio de un entorno judío con padres judíos hay un niño que ya fue bautizado, por lo tanto es católico. El derecho canónico de ese momento, que viene de muy atrás y que se hace más fuerte con los procesos inquisitoriales que están vigentes todavía en Italia, en la península itálica nuevamente. El niño no puede quedarse en un hogar judío, puesto que él ya recibió el bautizo, por ende es un niño católico. Pues enorme escándalo, enorme drama, ante la presión del comité, lo que llamaríamos el Comité Central, la Università Israelítica de Bolonia, presiona, y el encargado de llevarse al niño, un alto prelado, el padre Ferretti, va a conceder que por 24 horas más, mientras se hagan cualquier tipo de arreglos, el niño se quede en su casa. Pero no hay pero que valga. El niño ha sido bautizado, por lo tanto, el niño no puede permanecer allí. A la mañana siguiente se llevan al niño a lo que se llama la casa de los catecúmenos. Imagínense qué nombre. Era un convento, un monasterio, no convento, un monasterio de hombres dominicos que sabemos que fueron los continuadores muy, muy celosos de la Inquisición, y se llevan a Edgardo Mortara, de 6 años, en un carruaje hasta la casa de los catecúmenos. Pues esto va a ser un enorme escándalo familiar y en cierto momento llega a ser local, regional y posteriormente nacional y posteriormente internacional. ¿Cómo responde la Iglesia ante esta situación? Argumenta que el niño, desde el momento en que sube al carruaje que lo va a llevar a la casa de los catecúmenos, el niño vive una revelación, sufre una transformación hacia una elevación que solo puede ser producto de que recibió un hálito divino, y el niño entiende que esta debe ser su nueva fe, su nueva religión. Y así va a estar durante largo tiempo. Cuando se argumenta que cómo lo arrebatan del hogar de su padre, de su madre, el Papa Pío IX, se protagoniza: de hoy en adelante yo voy a ser el padre
de este niño. Y sí tuvo mucho cariño para el niño, mucho cuidado, se preocupaba de que el niño estudiara. El niño resulta muy despierto, muy ávido, o según se decía, muy ávido de recibir el catecismo, de recibir las instrucciones religiosas católicas, y que el niño está contento, el niño está tranquilo, el niño está elevado y en paz con su nueva fe. Los padres obviamente no pueden aceptar esto. Es bastante difícil de aceptar, aún hoy. No es fácil aceptar que un chiquito de 6 años lo arrancas del hogar paterno y el niño se queda muy tranquilo, pero esa fue la versión que se manejó y que se sigue manejando en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Claro, han habido muchos cambios, pero sí aquí quiero enfatizar que no había forma de salir de este cerco religioso, porque al argumentar en un estado papal que esto está apegado al sagrado derecho canónico, no hay manera. El Papa dice, niño que fue bautizado, niño que es católico, así lo dice el derecho canónico, yo no puedo hacer nada. Aquí voy a hacer un par de separaciones tanto sobre la personalidad del Papa Pío IX, Pío IX, como sobre la situación política y militar de la península itálica. El Papa Pío IX era reconocido como un hombre muy rígido, muy apegado a la palabra, a la letra del derecho canónico. Por lo tanto, él seguramente, actuando nosotros con buena fe hacia él, diríamos que sí se convenció que el niño había recibido una revelación divina, que el niño estaba predestinado, ¿sí? Por el cielo, por Dios, por no sé, para ser un niño católico, y el Papa lo recibe como hijo suyo. No vivía con él, obviamente, el Papa tenía inmensa cantidad de asuntos que atender, pero sí se preocupó de este niño, seguramente también porque va a recibir una mirada muy fuerte de todo el mundo alrededor. Empezando, y aquí digo la parte política de la península itálica. Como les digo, ya era la época del iluminismo, era la época en la que la razón prevalecía. Son más de medio siglo atrás, 70 años más o menos de la Revolución Francesa, de las ideas de la Revolución Francesa que van a permear por toda Europa, y ya es totalmente anacrónica la idea de tener a la mitad de la península, en una enorme parte del territorio, un estado que se rige solo por la religión. Entonces se mueven muchas influencias políticas. Hay que acordarnos que el Papa estaba respaldado militarmente en cierta parte por el gobierno austriaco, el imperio austriaco, y en parte no muy convencido, pero por razones políticas, por Napoleón III. El Papa por sí no tiene, sabemos que no tiene ejército, entonces eran estas potencias extranjeras que protegían a los estados papales. Pero los estados papales, aparte de que ya no pertenecen a la época, ya no dan lugar a la entrada del liberalismo, de la razón, de una época nueva, moderna. Económicamente van a ser también una sangría para la unificación de Italia.
Aquí vamos a ver, y aparecen todos estos nombres de los héroes, de los próceres italianos, Garibaldi, y Cavour, y Mazzini, y el rey Víctor Manuel, todos esos que conocemos en Italia, ¿sí? Están pugnando por unificar la península. Al mismo tiempo, no pueden deshacerse por completo del poder del Vaticano. Si nosotros lo vemos desde el momento de hoy, el Vaticano sigue allí y el Vaticano ha reducido, gracias a estos procesos que les digo ahora, redujo considerablemente su territorio. Ahora, pues es nada más, pues este mini cachito que incluye a Roma y a la Città Vieja, o sea, Vecchia, o sea, la ciudad vieja, pero antes era todo lo demás hasta muy al norte. Y entonces aquí esto va a desprestigiar el poder del Papa. ¿Por qué? Porque este escándalo del niño Mortara repercute. Primero, la familia, la comunidad de Bolonia lo hace saber a otras comunidades de la misma bota italiana, Nápoles, Turín, Milán, Florencia, y en todas se despierta un enorme rechazo a lo que se está haciendo. Se considera como una alteración al derecho, no, al derecho natural, al derecho de los padres de tener a su hijo consigo y no permitir que les sea robado este hijo. Olvidaba yo decirles que desde un principio la familia Mortara está en infracción. ¿Por qué? Porque dentro de las limitaciones que les dije que viven los judíos en Bolonia y en todas las zonas papales, está el que no pueden tener a su servicio a una sirvienta católica. Y Ana Morisi, Nina, era una sirvienta católica. Entonces, para empezar, no tienes derecho a quejarte porque estás infringiendo una ley vigente de los estados papales, ¿sí? Pero este escándalo, este dolor de la familia Mortara va a hacerse saber, va a hacerse conocido a través de las otras comunidades judías en Francia, en el resto de la Italia, ya la voy a llamar Italia, en Inglaterra, que hay una comunidad judía importante, poco en los Estados Unidos, más lejano, y todavía en una comunidad muchísimo menos influyente que la que sabemos hay hoy, pero también va a llegar y todo esto va a traer una enorme ilegitimidad al poder del Papa. Pero el Papa no se va a desdecir de su decisión de quedarse con este niño. En un principio, debido a la presión que se va a hacer sobre no sobre el Papa, porque el Papa se mantiene allá arriba, no permite audiencias, no permite entrevistas, no da, como se dice cotidianamente, no da su brazo a torcer. Pero otras autoridades un poco más bajas del Papa se entrevistan con los líderes de la comunidad y van a permitir que el padre primero, porque la madre entró en un estado de histeria total, que le impidió amamantar a la más chiquita de sus bebés, que propició el despojamiento del negocio del señor Mortara, porque se dedicó a ir de un lado para otro buscando apoyo y todo ese comercio que él tenía se viene abajo. Pero, ¿qué les decía? Esto va a traer una enorme ilegitimidad al nombre del Santo Padre, del Sumo Pontífice, al Vaticano en sí y por lo tanto al Vaticano como un ente político. Y poco a poco se le va a ir retirando el apoyo militar. Claro, no es la única razón. Tenemos que entender que había razones
militares muy fuertes, políticas y económicas muy fuertes, y también sociales, porque el poder del Papa ya estaba ahogando a muchos ciudadanos no judíos y sí judíos en el sentido económico. Aquí nuevamente voy a mencionar el apoyo que puede recibir un judío en un momento de gran angustia como la que ellos van a vivir. La familia Rothschild, enterada de esta situación de la familia Mortara, va a darle un estipendio al señor Mortara para que pueda enfrentar tanto el mantenimiento del resto de la familia, el montón de niñitos que tenían, que todos van creciendo, ¿verdad? Y que la familia Rothschild va a poder aportar una cantidad para que esto pueda seguir. Había otra cosa que les quería yo comentar respecto del drama familiar, pero ya me acordaré. Otra de los apoyos que va a tener la familia es que ciertas partes de la comunidad de Bolonia van a apelar a, como les dije, a otras comunidades judías, entre ellas a la de Gran Bretaña. Y allí hay un judío con mucha influencia que ya se hizo, ya lo condecoraron como caballero, al señor Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, que va a ser un hombre muy benefactor de todas las causas judías, que había sido hecho sir por la reina, y ya va a entrar en este asunto. Aquí me acordé de lo que les quería yo comentar, que una de las cosas que logra la comunidad respecto de los catecúmenos, o sea, de los dominicos que tienen en su poder al niñito Edgardo, es que los padres vengan de cuando en cuando a visitar al niño. Y aquí es lo que es interesantísimo, porque los padres, sobre todo al principio el padre, porque la madre no, pero el niño recibe bien a su padre, lo recibe con tranquilidad y le dice que está muy contento en la casa de los catecúmenos, que allí se quiere quedar y que le gustaría poder regresar a su hogar siempre y cuando su padre, su madre y sus hermanitos vean la luz, vean la verdadera fe, o sea, la católica. O sea, que el niño, según las evidencias y según los testimonios, que hay todos los testimonios posibles, el niño dice: yo estoy encantado, yo estoy feliz, yo estoy convencido de mi nueva fe y sí te quiero, papá, pero me iré a vivir contigo o tú conmigo cuando tú aceptes la fe católica. Ese era lo que había yo olvidado comentarlos, que me parece muy importante. Pero regreso a Sir Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, ya sabemos todos, hasta la fecha es reconocido como un hombre, toda su familia, que fundó muchas beneficencias, hospitales y todo en los Estados Unidos, en Italia, en la misma Inglaterra, y se interesa por este caso. Y después de asesorarse, inicia un viaje a Italia para pedir él directamente una entrevista con el Santo Padre. Él está convencido, Moshe Montefiore, que va a ser recibido por el Papa, dada su importancia como súbdito inglés, como benefactor, como descendiente de italianos, porque él mismo había nacido en un lugar en Italia, pero toda su familia se fue a Inglaterra. Y entonces inicia este periplo a ir a Italia. Repito, Italia está viviendo un momento muy agitado. Italia está logrando poco a poco ir
deshaciendo esas pequeñas ciudades-estado que impedían que toda Italia fuera un solo país. Claro, sabemos que un país dividido, pues no es igualmente fuerte que si está unificado. Y con batallas y con expulsiones de tropas austriacas y de tropas napoleónicas, se va a ir logrando poco a poco que Italia vaya a ser un solo país, una nación, la nación Italia. Para esto, pues se necesita mucha agitación, muchas guerras, y en medio de este tumulto de guerras va a llegar Moshe Montefiore a Italia a buscar una entrevista con el Papa. Hay libros en la historia de los papas, hay capítulos dedicados a esta visita de Moshe Montefiore. No lo voy a repetir todo. Moshe Montefiore ya era un hombre de más de 70 años. Lo hacen subir y bajar todas esas escaleras del Vaticano para cuando llega a ver al secretario inmediatamente inferior al Papa, que el Señor no está, no lo puede recibir. Bueno, pues sigue insistiendo Montefiore y un par de días después es recibido por el secretario Antonelli y Antonelli le dice, esta es una causa perdida. ¿En qué sentido? El Papa ya decidió, lo que es más, el Papa tiene un cariño especial por ya no es un chiquito, ya ha crecido, desde pequeño mostró una inteligencia especial, una vivacidad especial hacia los estudios religiosos y no hay manera. Además, como todos sabemos, le dice Antonelli a Moshe Montefiore, sabemos el celo, el rigor religioso de Pío IX. Él no se va a apartar una letra de lo que ordena el derecho canónico. Entonces, toda esta periplo, como les digo, todo este trayecto lleno de peripecias de Moshe Montefiore se ve frustrado y de ninguna manera se pudo conseguir la audiencia con el Papa. Mientras tanto, el señor Mortara ha querido traer nuevamente a las autoridades religiosas las evidencias que la joven que bautizó al niño, ni el niño había estado en peligro de muerte. Esta joven no sabía escribir, era analfabeta, era totalmente ignorante, supersticiosa, venía de un pequeño pueblo y que entonces había que invalidar el bautizo. En el interín de hacer estas arreglos que no, adelanto, que no sirvieron de nada, el niño va creciendo y el niño se va haciendo más y más adepto a su nueva fe. Tan así que a los 12 años, antes de que fueran sus 13 años del niño, no sé si como una medida específica en contra de la idea del bar mitzvah, no se sabe, el niño hace su confirmación dentro de la fe católica. Así siguen las cosas, se va perdiendo las oportunidades, se van perdiendo las esperanzas, el niño crece. Yo no lo sabía, pero ahora con esta investigación lo sé, que hay una edad específica para que se ordenen sacerdotes, pero aquí a Edgardo Mortara se transformaron estas leyes para permitirle que a los 21 años ya se ordenara sacerdote. O sea, el Vaticano tiene mucho interés en mostrar al mundo entero, que el niño de fe propia, de gusto, de voluntad propia, abrazó esta nueva fe. ¿Por qué digo al mundo entero?
porque los gobiernos, no había comisión de derechos humanos, pero había comisiones de ciudadanía que protestan contra esta medida que muestra que se robó al niño y se le sacó de su entorno, de su contexto y se le cambió. Y todo esto va, como les digo, a deslegitimar el poder del Papa, y poco a poco el Papa ve reduciéndose su territorio, su poder, no lo va a aceptar fácilmente, va a causar muchos problemas, pero las fuerzas unificadoras italianas les cae al pelo esta situación y van a reducir el Estado papal. Aquí yo quiero meter un pequeño comercial mexicano, que es muy importante. Estamos hablando en Bolonia y el asunto Mortara en el año 1858. 1858. ¿Qué pasa? Está pasando en México en 1859, 57, 56. Las leyes de reforma. Mientras esto está pasando en Italia, mientras esto bota como pelota de ping-pong entre las grandes potencias europeas y las comunidades judías de Europa y los gobiernos europeos y norteamericanos, aquí en México estamos viviendo un proceso que nos evitó y gracias a Dios nos sigue evitando una situación como aquella. En el momento en que las leyes de reforma impulsadas por Juárez y su grupo decretan por ley constitucional que este país es laico, que hay una división tajante entre lo que es la religión en el ámbito privado, muy bien, la que tú quieras, pero en el ámbito público somos un país laico. Hay un registro y una autoridad civil y esa es la que cuenta hasta el día de hoy. Y lo digo porque curiosamente son exactos los mismos años que allá está pasando esto y que una familia, en este caso familia judía, podía haber sido cualquier otra familia que se ve bajo la influencia del poder religioso. En ese mismo momento, en México vive, claro, con mucha sangre, que en medio de una guerra civil, pero se logra separar lo que en la cabeza de estos hombres muy adelantados es importante, hacer un país laico. Sabemos hasta el día de hoy que yo me puedo casar en el shul o me puedo casar en la catedral. Ese casamiento no vale. El que vale es el que voy al registro civil. Si un niño nace y yo lo inscribo en el shul o lo inscribo en la parroquia X, ese niño no tiene personalidad civil. Tengo que ir a registrarlo al registro civil. O sea, mientras allá se debaten en estas enredos, México ya logró ese paso. Claro que también por las influencias del iluminismo, de la ilustración y de la edad de la razón. Bueno, ya hice mi comercial mexicano. Ahora regresamos a lo que es, decía yo, la ordenación de Edgardo Mortara como un sacerdote. Y un sacerdote que va a ser muy exitoso. Era un hombre inteligente, era un hombre que el Papa Pío IX le va a dar una cantidad de dinero para mientras viva, para que siga estudiando teología en las mejores escuelas de teología. Él la va a aprovechar mucho, él está convencido de su nueva fe y la va a predicar. Va a resultar un hombre con una gran oratoria, ¿sí? Y que va a utilizar su propia historia para mostrar cómo a través de una pobre mujer ignorante, analfabeta,
le llegó a él el Espíritu Divino para hacerle ver cuál era la verdadera religión. Entonces, esto va a ser un elemento muy valioso para el Vaticano, que lo van a llevar por todas partes, y él va a vivir hasta los 88 años, muere en 1940, y pues va a ser de muchísima fama, que después se apaga, porque hoy el caso Mortara ya no es muy mencionado, y voy a dar una posible explicación. El pobre señor Momolo Mortara no terminan sus desgracias con todo esto que les acabo de comentar, de la quiebra de su pequeño negocio, el dislocamiento de su familia propia. En fin, la mujer se niega a aceptar la realidad y vive en una vida terrible. Los otros hijos también quedan bastante alterados. Unos años después, mientras Edgardo está haciendo sus giras con sus sermones muy inteligentes y muy interesantes y logrando mayores adeptos, se va a implicar al señor Mortara en un asesinato de una sirvienta nuevamente, que se suicidó, se tiró de un quinto piso allí donde vivían, en las vecindades italianas donde vivían, ya no en Bolonia, sino en otra zona más cercana a Turín, y se inculpa al señor Mortara y a un vecino suyo en este crimen, y se argumenta, se empiezan a sacar todo tipo de libelos de que necesitan, ya sabemos lo de la sangre, ya lo comentamos en otra ocasión, en fin, a despertar, a azuzar nuevamente los sentimientos antisemitas. El señor Mortara va a pasar 9-10 meses en la cárcel. Se hace un juicio que ya afortunadamente ya está en manos de una autoridad civil, y se dan cuenta que todo fue un tinglado armado para inculpar al señor Mortara. También olvidaba yo decirles que en este nuevo régimen ya civil se va a juzgar a ese padre Ferretti que llevó a cabo la primera orden de llevarse al niño, de robarse al niño, y se le va a encarcelar 3 meses, pero se decide que pues en ese momento, cuando eran los estados papales y el padre Ferretti recibe esa orden desde el Vaticano, que en aquel momento era la autoridad mayor, entonces se le saca los 3 meses. Al pobre señor Mortara va a pasar el doble o más de meses en la cárcel. Finalmente se le exonera. Se dice que fue un malentendido, que él no tiene nada que ver en este crimen de esta mujer, pero el señor Mortara muere un mes después de que sale de la cárcel. Se rompe por completo la relación entre la familia Mortara y su hijo Edgardo. ¿Qué podemos decir de una cosa así? Quizá esta exposición fue un poco abrupta y brincando de un tema a otro, así que si tienen preguntas, con mucho gusto las contestaré. Pero sí fue un asunto que se ha querido olvidar. ¿Por qué se ha querido olvidar? Porque no muestra ninguna buena parte, ni de unos ni de otros. Para la Iglesia, y quienes hemos estudiado, por ejemplo, la historia de los papas, el Papa Pío IX, por un lado, canonizado o en vías de canonizarse, con todas las discusiones, pero es un hombre que creyó en lo que hizo, que no le importó destruir esta familia
y robarse a un niño para llevarlo a una religión que no era la suya, esto no arroja en los tiempos actuales y posteriores al hecho ninguna buena luz sobre el caso. En el caso de los judíos tampoco les interesa mucho que esto de Edgardo Mortara se dé a conocer, porque dicen, bueno, él aceptó la nueva religión, sintió que era mejor, entonces mejor ni le buscamos, dejémoslo pasar. Con el centenario de esta situación, se revivió el caso ya desde el punto de vista de investigación histórica. También, como les digo, cuando se habla de canonizar a algunos papas, se saca a luz todas estas acciones. No olvidemos que hace poco escuchamos que los archivos del Vaticano se abrieron, con lo cual da lugar a muchísimas investigaciones. Y hubo en el momento, todavía en el siglo XIX, va a despertar la atención. Hay obras de teatro al respecto, hubo pinturas, la que utilizó la Keile para anunciar esta conferencia es una de esas pinturas de esa época, pero después pasa al olvido. Parece que ya en el año 2000, un nuevo investigador, un investigador norteamericano de la Universidad de Brown, que es de mucha reputación, tomó este caso, se interesó y ha hecho un trabajo meticuloso, importantísimo, documentado de pe a pa sobre este caso. Hubo otros anteriores de un señor Korn que tiene muchas fallas. Se dice que actualmente Steven Spielberg está interesado en hacer una película sobre esto. Yo aquí me uno a estos temerosos de saber sobre el caso Mortara desde el punto de vista judío. ¿Qué caso tendría ahorita revivir un evento que es vergonzoso para la iglesia y doloroso para la comunidad judía? Pero pues ustedes me dirán qué piensan en un ratito que tengamos de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Shulamit. Como siempre, muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono, o bien lo puede escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Creo que ha sido muy clara, Shulamit. Creo que sí. Nadie tiene preguntas o comentarios. Seguramente están... Aquí ya tenemos a una. Ceci Rosen. Déjame... ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya te habilité. Lo que pasa es que está deshabilitado. Yo no quiero, la verdad, hacer ninguna pregunta. Me encantó tu plática, pero no se ve ni video y el chat está deshabilitado por el anfitrión, así que por eso no estás recibiendo preguntas. Sí está habilitado, pero no el chat, sino la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la aclaración. Pero, bueno. Pero Ceci, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad es que no, nada más quería comentar eso, que no se ve el video ni que el chat no estaba habilitado. Pero me encantó, Shu, me encantó, muy interesante. Yo no conocía esa historia. Gracias, gracias. Gracias, Ceci. Tenemos, perdón, Shulamit. Sí, dime, Alberto. Muchos saludos, como siempre, muy interesante de Rebeca Rosenthal. También tenemos de Linda Lichi, muy clara y completa. Gracias mil, felicidades. Y tenemos a Rosita. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, Shu. Hola. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. En esa época y la época anterior, no fue nada más un caso de un niño que se robaban. Según la ley, la religión católica, ganar almas es la gran cosa.
Y si se podían sacar a un niño de una manera o de otra, ganaron su alma. Yo no creo que este niño haya tenido ninguna visión a los 5 años que se lo llevaron, que le habló Dios desde el más allá, sino fue, según yo, un vil robo a lo descarado. Pero como digo, no fue el primer caso de un niño judío que se robaban de acá para allá. Igual en el tiempo del Holocausto, ¿cuántos padres judíos no dieron a sus hijos a convento porque querían que vivan como sea, aún católicos? ¿Qué quiere uno para un hijo? Que viva, que sea como sea. No por la religión que muera, sino que viva. Todos lo daban a católicos y claro, Coco Washi al ratito ese niño no quería saber más del judaísmo. Todos sabemos eso. Ahora, como padre, el pobre señor Mortara sufre doble. Uno, la pérdida de su hijo, y dos, un niño que se va de la religión judía, pero creo que eso no es importante. Perder un hijo como sea ha de haber sido una cosa muy dolorosa para él. Pero así eran esos tiempos. Tienes razón, Rosita. Mira, creo que tocas dos asuntos diferentes, pero te voy a comentar. Tienes razón al decir que no fue el único. Hubo casos en que se da la misma sustracción. No voy a decir robo, voy a usar un término más politically correct. Se sustrae a un niño porque recibe o voluntaria o involuntariamente el bautizo en las aguas bautismales. Y entonces, como decían las autoridades, este niño ya no puede quedar en medio de un mundo judío. Esto en esa época y sobre todo bajo la autoridad de los estados papales, como les decía yo, los judíos vivían apenas tolerados, pero ahí estaban, porque ahí podían hacer la vida, pero eran altamente humillados y tolerados. Pero siempre hubo, y en algunos casos también está documentada la sustracción de estos libros, de estos niños de sus hogares. Hay muchos que después también lo hacen voluntariamente y esos menos los conocemos porque más dolor y más pena nos causan a las comunidades judías. Ahora, todo lo que dijiste de los niños del Holocausto y que son salvados es cierto, pero ese es otro asunto que pertenece a otro tema. Pero gracias por el comentario, Rosita. De nada. Tengo un comentario en Facebook. Bueno, tengo muchos. ¿Qué sucede posteriormente con el niño y con la familia? Bueno, lo mencioné brevemente. El niño se convierte en un niño muy devoto católico. Desde un principio gana la simpatía, el cariño de los dominicos, que son los que están encargados desde siempre de la Inquisición. Siento decirlo porque tengo amigos sacerdotes dominicos, pero ellos fueron los portadores y los que mantienen viva la Inquisición, porque este es un acto, llevarse al niño y convertirlo, es un acto inquisitorial en pleno siglo XIX en Italia, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Este niño muy inteligente, se comenta que le tenía unos ojos hermosos, inteligentes, dulces y que entendía todo muy bien y que se lo interiorizó. Eso fue después, como dije antes, él crece a ser un niño devoto, él crece a ser un sacerdote muy reconocido, un predicador muy requerido y recorre Europa predicando sobre la religión católica y siendo como un asset, como un as de la Iglesia Vaticana.
del Poder Vaticano. Y como les digo, muere en 1940, fíjense qué larga vida tuvo, 88 años, y vive y muere como un sacerdote católico que logró ver la verdadera fe. Eso fue. La familia dislocada. La familia, la madre desde un principio no tuvo fortaleza para enfrentar esta terrible, no la juzgo, ha de haber sido la peor que le puede pasar a una madre, que le roban a un niño. Descuidó al montón de chiquitos que tenía, incluyendo a la que era de pecho en ese momento, y vivió ya en un estado, visitó a su hijo en varias ocasiones en la casa de los catecúmenos, pero poco a poco fue desapareciendo de la escena. Y la familia, como les digo, económicamente quedó arruinada, destrozada. Los hijos, cuando también son mayores, se ven involucrados en este asesinato que digo que le imputaron al padre falsamente. En fin, la familia sufrió una dislocación total. Es un caso muy trágico y muy aleccionador. Shulamit, tenemos un comentario muy interesante de nuestra querida amiga, la doctora Patricia Villasana. Dice, respecto a lo que dice Rosa, que decía Rosita hace rato, revivir este caso quizá podría reforzar el antisemitismo actualmente, ya que puede servir de bandera para reforzar la fe, entre comillas, desde el punto de vista cristiano. ¿Crees que ella cree que sería polémico y quiere saber qué piensas tú respecto a esto que digo? Pues estoy de acuerdo también que sería un caso polémico, que para empezar sería en aras de la historia nada más. Se ha revivido, como les dije, yo tengo un escrito, un estudio muy meticuloso de un doctor de Boston, un doctor en historia, el doctor Kertzer, que cada palabra, cada testimonio está avalado por algún testimonio de los archivos vaticanos, por los archivos de la familia Rothschild, por la familia, en fin, un estudio perfecto, que tampoco ha tenido mucha difusión, porque tienes razón. ¿Quién me dijiste? Patricia. Patricia, creo que sería muy polémico, muy doloroso, puede levantar mucho polvo de un lado y del otro. Pero también yo soy optimista. Yo creo que el mundo ha cambiado. Yo creo que ya todas estas ideas medievales de que el niño en el limbo, aunque me tocó vivir con también una sirvienta mía, que su niñito enfermó y corrió a bautizarlo, que cuando yo supe que le iban a echar agua en la cabeza, dije, se va a morir de la pulmonía. Gracias a Dios se salvó el chiquito, pero entendí la angustia de una mamá que cree que el niño se va a quedar en el limbo. Yo pienso que la mentalidad, el razonamiento de un siglo XXI no nos llevaría a retrotraer esa situación. Por otra parte, Patricia, creo que los sentimientos que pueda despertar, estoy de acuerdo contigo, pueden ser muy a pro o muy en contra, puede levantar odios de un lado o del otro. Pero repito, yo confío mucho en que vivimos en un país laico y que vivimos con muchísimos problemas y tenemos muchos compromisos que se rompen, pero creo que la laicidad de nuestro país está asegurada. Eso es lo que pienso. Y gracias por tu comentario. Gracias, Shulamit. Rivka, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Sí, gracias. Hola. Hola. Señora Shulamit, mil gracias por ilustrarnos tan bellamente de este caso. Yo no lo conocía en lo absoluto.
le quiero dar las gracias y le quiero preguntar, dentro de su investigación, ¿se sabe algo ya de la descendencia de esta familia Mortara, que hay de esos hijitos? ¿Se conoce hoy en día sus descendientes? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Qué interesante lo que me preguntas, Rivka. No, fíjate que tristemente no. Se sabe que el apellido Mortara todavía existe, se trasladó desde antes y posteriormente a Ámsterdam. Y a veces es Mortara, a veces es Mortera, como en los tiempos del filósofo Spinoza, el rabino Mortera, que es el que lo pone en el Jerem. En fin, pero ya de la familia, como les digo, hecha pedazos de Momolo y Mariana Mortara, no sé nada. Quizá lo haya. Yo quiero, por el interés que ahora me ha despertado esta nueva investigación, tengo intenciones de contactar al doctor Kertzer, que me es posible porque pues está en una universidad que es accesible, la Universidad de Brown en Rhode Island. Por cierto, ahí estudió mi hijo también. Entonces, será posible, porque ya esta investigación ya está bien adelantada. Quiero ser muy franca. Yo me he basado para esta plática y para mi propia investigación mucho en la investigación de otros. No es originalmente mía. ¿Sí? Pero muy bien resumida. Muchas gracias. Gracias, Rivka. Muchas gracias a usted. Shulamit, tenemos varios comentarios en Facebook agradeciéndote. Gracias. De Rosita Eisenman, como siempre muy interesante. Y fíjate, aquí nos dice Joseph Dersavich, dice, el primo hermano de Rashi también fue raptado y llegó a ser papa. El primo hermano de Rashi. En cuándo me gustaría, si esta persona me pudiera decir, ¿en qué época se habla de este papa? Se sabe que muchos judíos conversos llegaron a altas posiciones eclesiásticas, eso lo sabemos, pero tanto así como si me pudiera dar los datos, porque no los conozco, y como les digo, como he estudiado y sigo buscando en la historia de los papas, que es muy completa y que tenemos dos fuentes interesantes para la historia de los papas. La propia que surge de las autoridades vaticanas y las que surgen de autoridades históricas no relacionadas con la iglesia, sino como una cuestión histórica. Entonces sí me gustaría si esta persona me pudiera dar más datos y me gustaría investigar sobre esto, porque sería muy, muy interesante saber de este personaje y qué papa fue, porque la historia de los papas que emiten las autoridades eclesiásticas son meticulosas. Cada punto y cada coma está avalado. Claro. Vamos a esperar a ver si nos comenta algo. Mientras tanto te digo, dice Mercedes, pero alguien que nace judío, por más que lo bautizaron, para nosotros sigue siendo judío. Una pena que no lucharon más por rescatarle. No, aquí creo que tienes razón en parte lo que dices. Siempre se dice que el que es judío quedará judío tanto para sí mismo como para el otro. En eso voy a abundar dentro de un momento. Pero lo que tú me dices que no lucharon hasta el último momento. Lucharon por todos los medios, con comunitarios, nacionales, internacionales. Como les dije, movieron todo tipo de influencias para rescatar al niño. Pero el niño, el argumento de la iglesia fue que el niño prefirió esta fe. Y como les digo, cuando los visitaba su padre o su madre,
él decía, sí, les tengo cariño, pero me doy cuenta que no conocen la verdad. Entonces no puedo vivir con ellos. Los voy a aceptar cuando se conviertan y se vuelvan católicos, apostólicos, romanos. Ahora, lo que tú dices, la otra cuestión. En el caso de Edgardo Mortara, que es un niño abiertamente judío hasta los 6 años, curiosamente en todas las investigaciones que he visto no se hace mención de la circuncisión, pero seguramente el niño estaba circuncidado. Pero el niño dejó de ser judío por el solo hecho que se le echó el agua, el bautizo, las aguas bautismales, que parte de la investigación, de la averiguación que hace la comunidad de Bolonia y el propio señor Mortara, no era con agua bendita, se parece ser que solo con agua. El hecho de llevarle agua enfrente, de rociarlo con agua y decir una oración, fue suficiente. Y en esto creo que hay una equivocación, porque el niño fue considerado por la propia iglesia como un sacerdote católico. Otra vez, por otro lado, muchas veces un judío que quiere huir de su judaísmo, como se sucedió en la Alemania nazi, si eres judío, te quedas judío, hasta 5 generaciones, ¿verdad? Así que en la historia, eso es lo maravilloso de la historia, que hay todos los casos, todas las derivaciones de todos los casos. Pero qué interesante tu comentario. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, nos dice Joseph Dersavich, de lo que hablábamos del primo de Rashi. Si me vas a dar un dato, lo voy a apuntar aquí. Sí, dice, nada más nos pone a finales del siglo XI. Bueno, lo voy a buscar y ya, Dersavich, Moisés, ¿me dijiste cómo se llama su nombre? Joseph Dersavich. Nos comunicaremos pronto a través de la Keile, y si yo averiguo algo serio, documentado, lo vamos a compartir. Muchas gracias. Gracias, Shulamit. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Parece que no, Shulamit. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, y gracias a ti, Alberto, a la Keile, y esperamos vernos pronto. Cuídense mucho y manténganse sanos todos. Que todos estén bien. Cuídate, Shulamit. Igualmente. Gracias, Alberto. Bye, bye.